Buenas noches compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre Bélgica y su adhesión con la Unión Europea. Este trabajo está presentado por Angie Forero. y quien les habla Daniel Méndez. A continuación vamos a hablar algunas de las generalidades de Bélgica. Bueno, empezamos con que su capital es Bruselas y su moneda oficial es el euro. Bélgica cuenta con tres lenguas. Dentro de ellas está el alemán, francés y neerlandés. Bélgica fue uno de los países miembro fundador de la Unión Europea en 1957. A continuación vamos a hablar sobre Paul Henri Spaak, miembro importante de la creación de la Unión Europea de origen belga. Nació en la ciudad de Schaerbeek en enero de 1899 y falleció en la ciudad de Bruselas en 1972. Spaak es considerado como una de las fuerzas motrices que incentivó la integración europea, ya que él buscaba la cooperación económica y política para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Este personaje es muy importante ya que estuvo presente durante la firma y la redacción del Tratado de Roma, del cual vamos a tratar más adelante. Otro acontecimiento histórico es el Tratado de París, el cual se dio en 1951 y es de suma importancia gracias a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Referenciamos este hito histórico ya que Bélgica, junto con Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania, fueron los que firmaron esta comunidad la cual es importante ya que suponía que estos países no pudieran crear elementos bélicos para que en una posible enfrentación futura fueran utilizados en contra de ellos. Esto conduciría a una federación europea en busca de un mercado común. El siguiente tema que vamos a tratar es el Tratado de Roma, firmado en marzo de 1957 por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. Es muy importante ya que gracias a él se constituyó la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. La Comunidad Económica Europea tiene algunos objetivos fundamentales, como es la libre circulación de mercancías, capitales, personas y servicios, al igual que armonizar la política social, y por otro lado mantener la uniformidad fiscal para evitar los paraísos fiscales. En cuestión de la Comunidad Europea de Energía Atómica, esta se creó con el fin de que los países firmantes tuvieran una uniformidad de mercado en cuestiones de mercado atómico y ayuda a la investigación y desarrollo en cuanto a este tema. Además, el Tratado de Roma también es conocido como el Tratado del Mercado Común, ya que por primera vez estos países suprimen muchas de sus barreras económicas y arancelarias para que las personas de estos países pudieran circular libremente dentro de ellos. El siguiente tema al cual vamos a hacer referencia es el Tratado de Fusión, importante ya que se firmó en Bruselas el 8 de abril de 1965 e interviene en la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea y el Tratado de Euratom. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferentes creaciones que se dan dentro de este tratado. Está la única Comisión Europea, está el único Consejo de las tres comunidades y ahora el poder solo se centra en uno solo. Dentro de esto es muy importante ya que es la primera modificación que se le hace como tal a las comunidades europeas. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es el Acuerdo de Schengen. Es un acuerdo que en un principio fue pactado por Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. En este acuerdo, estos países deciden suprimir los controles en sus fronteras para que de este modo la circulación de bienes, servicios y personas sea de una forma más regulada. Digamos que este es un hito muy importante ya que se puede ver cómo sería como tal la unión de varios países para crear un mercado común y para crear como una superpotencia, de lo que después se basarían para crear como tal la Unión Europea. El Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 y entró en vigor como tal 10 años después, en 1995. Esto quiere decir que en el transcurso de este tiempo, el número de países que lo integraba era cada vez mayor, con el objetivo de eliminar las fronteras dentro de sus países contratantes. Otro suceso muy importante en el cual Bélgica hace parte es el Tratado de Maastricht, que este se dio en 1992. Este tratado lo que buscaba como tal era añadir unas dimensiones políticas y jurídicas a los tratados que ya existían.
como lo son el Tratado de París, de Roma y la Euratom. Con este tratado también se creó la política exterior y monetaria común y a la vez se creó la banca central. Además de esto, podríamos poner como un avance significativo en el sector económico la consolidación del euro como una única moneda en la Unión Europea. Además de esto, pues el papel de Bélgica que jugó no solo en la consolidación europea, sino como tal en el avance durante todo el periodo de historia de esta comunidad es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta que Bélgica fue uno de los promotores de esta unión, como tal promoviendo en un principio, como nos pudimos dar cuenta en el acuerdo del país, en el acuerdo de París, luego en el acuerdo de Roma, como la unión entre esos países y vio en eso como era de vital importancia o se sacaban como una ventaja estratégica al no estar peleados, sino al estar unidos para hacer frente a no una sola economía como tal en particular, sino a muchas economías que forman una supereconomía. No tanto, obviamente, a nivel económico, sino también a nivel político y social, ya que se creaba como una sola comunidad para hacer así como tal avances significativos en cuestión a los otros países que en esos momentos estaban en reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las razones fundamentales, ya para concluir, por el cual se tuvo en cuenta todos los tratados anteriormente descritos, es que Bélgica desde inicios ha hecho parte de la conformación de la Unión Europea. Y además vale la pena aclarar que antes de que se diera la Unión Europea como tal, ella ya hacía parte como en un tratado de Benelux, el cual estaban Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica como tal. Entonces, dentro de Bélgica ya había jugado un papel importante en 1921 en busca de la cooperación y más que allá de la cooperación era de suprimir las barreras económicas. Y además de eso, dentro de los tres países que conformaban Benelux había buscado unificar como la moneda, tenían una única tasa de cambio para la moneda entre ellos. Además, por otro lado, siempre se existió la necesidad o como tener de referente el reino de los Países Bajos. Ya fue en Bélgica en 1830 y en Luxemburgo en 1890. Por este lado, entonces ya nació una necesidad. Esta necesidad era la de la integración económica. Ya necesitaban una integración como tal para poderse respaldar unos a otros. Y desde este punto de vista se puede ver que Bélgica solo nos interesó ya para la época en que se inició como tal una Unión Europea, sino que ellos venían trabajando en pro de eso desde tiempos atrás, ya desde los 1890, 1880 aproximadamente. Entonces podemos relacionar que Bélgica ha sido como uno de los ejes fundamentales por el cual se dio la Unión Europea, ya que se incentivó por medio tanto de sus representantes como el presidente que nombramos anteriormente y que se ratificó y se confirmó como la intención que ellos tenían porque se diera la unificación y como presentar un libre mercado.